Algunas claves para entender el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas. Primero es importante ser conscientes de que esto es una problemática que afecta especialmente a las niñas, cuando hablamos de niñas y adolescentes, porque se preguntarán, ¿y no hay casos de niños que...? No, la mayoría de los casos relevados estadísticamente son niñas y adolescentes que se unen o se casan con hombres mayores que las doblegan o las triplican en edad. Entonces es muy importante hacer énfasis en que es una problemática atravesada por la desigualdad de género. Cada un minuto niñas se casan antes de los 18 años y esto trasciende a los grupos religiosos o étnicos, esto es transversal, pasa en las comunidades indígenas, pasa en las comunidades afrodescendientes, es un problema transversal social y culturalmente, no es algo que pertenezca a una cultura ni que sea parte específicamente de una cultura, sino que es un sesgo patriarcal que tienen la conformación de los grupos sociales y se puede dar en diversas comunidades y no es algo que esté necesariamente atado a un grupo étnico específico, a una religión o una cultura. Es una problemática parte de la desigualdad de poder y de la dominación patriarcal que se ejerce sobre los cuerpos de las niñas y adolescentes. El matrimonio infantil es 2 veces más probable en países con fragilidad institucional y social. Esto hace referencia a que cuando tenemos contextos, por ejemplo, de democracias frágiles, donde el Estado se retira de las comunidades, donde no ofrece asistencia, donde no tiene políticas públicas de salud y de educación que puedan brindar un contexto que pueda contener a las niñas y adolescentes, sobre todo a las que pertenecen a sectores sociales más desfavorecidos, o sea que sus familias están atravesadas por la pobreza y la marginalidad, es mucho más probable que se produzcan las uniones y los matrimonios infantiles tempranos y forzados. Entonces, esto sucede mucho más en estos países que no tienen políticas públicas fortalecidas y que por supuesto no tienen marcos normativos que contemplen las consecuencias de la problemática de los MUIF. Las niñas casadas antes de los 18 años tienen un 50% más de probabilidades de sufrir violencia, tanto cuando una niña, por ejemplo, se casa, muchas veces deja la escuela, entonces pierde sus círculos de sociabilización y de encuentro con pares. Esto la va alejando y la va aislando cada vez más de los entornos que deberían ser naturales a su edad y a su crecimiento, como compartir con pares, desarrollar algunas habilidades deportivas, educativas, socializarse con otras adolescentes. Bueno, casarse, unirse, muchas veces la aleja de estos entornos. Si es que lo tiene, la hace que pierda, por ejemplo, si estaba en la escuela, abandone la escuela, si estaba en un club, abandone el club. Entonces, esto la hace mucho más propensa a estar en una relación de desigualdad de poder con su pareja, que siempre pensamos que es 2 veces o 3 veces más grande que ella. Entonces, al estar aislada, al estar sola, termina dependiendo sola de esta pareja y eso la hace más vulnerable y la hace más propensa a sufrir situaciones de violencia sexual, de violencia doméstica, de violencia económica y otros tipos de violencia. El matrimonio infantil ocurre en todos los continentes. Es una problemática que pasa en África, es una problemática que pasa en Asia, pero muchas veces cuando decimos matrimonio infantil nos imaginamos una niña musulmana de países del Medio Oriente. Ocurre, sí, ocurre en estos casos, pero es importante desconstruir esa imagen para poder trabajar en lo que nos toca. Y lo que nos toca es poder visibilizar que esto también pasa en América Latina, que pasa en nuestros países del Cono Sur, que
Hay muchos países todavía en la región del Caribe que tienen sus leyes que permiten el casamiento a partir de los 14, a partir de los 16, que hay muchos países en la región que si bien tienen la edad para poder casarse a partir de los 18, tienen excepciones antes. Entonces es urgente que empecemos a concientizarnos sobre que esto es una problemática que nos atraviesa y que no es algo lejano allá en un país a miles de kilómetros de una determinada cultura o pueblo o religión, sino que es una problemática latente en América Latina y el Caribe y que los gobiernos deben hacer oído de esto y poder modificar sus políticas públicas para empezar a transformar la situación de las niñas y adolescentes en la región.